Bueno, les propongo escuchar y ver sin tantas vueltas a Hermes Wiener cuando fue gobernador en representación de la provincia de Santa Fe, qué decía en su alocución en el reclamo que le hizo la Corte Suprema de Justicia Santa Fe respecto a los fondos del ANSES que debían coparticiparse y que no llegaban a nuestra provincia. Vemos, escuchamos, son 3 minutos, presten atención y después debatimos acá en el panel. Venimos a esta audiencia pública informativa a los efectos de fundamentar el pedido de una medida cautelar a fin de suspender preventivamente la detracción del 15% de la masa de coparticipación nacional a la provincia de Santa Fe, que era pues destinado al ANSES. Los hechos que fundan esta petición están basados fundamentalmente en que en la década de los 90 hubo un verdadero colapso del sistema de reparto y prácticamente en el mismo tiempo se dio la creación del sistema de capitalización, conocido como la SAEP-JP, que como respuesta tuvieron la constitución de dos pactos, el Pacto Fiscal 1, el Pacto Fiscal 2 y todas las prórrogas. Que para el caso de Santa Fe, que fue firmado esos pactos, luego no se firmó la continuidad del mismo porque ese pacto venció el 31 de diciembre del año 2005 y a partir del 1 de enero del año 2006 consideramos que esa detracción es ilegítima. Quisiéramos también dejar en claro, porque lo sabemos, que estas consideraciones no son resorte del Poder Judicial, simplemente son complementarias para ilustrar la gravedad de la situación que vivimos. Por lo tanto, no pretendemos judicializar una cuestión política. Creemos que es la política la que tiene que resolver estas cuestiones de fondo. Pero sí pretendemos de la Corte resolver un conflicto típicamente jurídico, de derecho elemental, que se da entre un deudor y un acreedor. Y además, especialmente de Santa Fe. Porque nosotros también estas consideraciones las hacemos en base a una responsabilidad que tenemos con la nación. No queremos desfinanciar la nación, no queremos generar un efecto cascada, un efecto dominó. Somos muy responsables de todo lo que está ocurriendo en el país y de todo lo que podemos hacer si hay acuerdo en líneas generales para construir un país mejor. Por eso, resumiendo, ¿por qué pedimos la cautelar? Primero, porque hay un convenio vencido. Segundo, porque hay una causa desaparecida. Tercero, porque una de las partes, sin consentimiento, la sigue ejecutando. Y cuarto, obviamente, por la situación social y financiera de la provincia de Santa Fe. Bueno, esto es más o menos así. Lo que le explicaba Wiener recién era evidentemente el reclamo de la provincia de Santa Fe de la Nación. En los años 90, el sistema previsional solidario, el estatal, pierde capital cuando gran porcentaje de los jubilados o futuros jubilados se pliega a la oferta de la jubilación privada. A partir de los 90, la década del 90, se firman ciertas adendas o pactos fiscales entre la nación y las provincias para justamente echar mano a fondos coparticipables, seguir financiando el Estado Nacional y después ver, ¿no?, cómo funcionaba casi todo en los años del menemismo y los 90. Claro, en el 2006, el Estado Nacional recupera el control de todos el fondo previsional
cuando estatiza o da por finalizada la opción de la jubilación privada. Una ley que fue propuesta por el Poder Ejecutivo y que creo que fue aprobada por todos los partidos. Habrá alguno que no lo aprobó, pero el socialismo está claro que la votó. Claro, en el 2006 la Nación decide unilateralmente, a pesar de que ya todos los fondos de los jubilados eran del Estado Nacional, unilateralmente seguir detrayendo, es decir, quitando un 15% de un fondo coparticipable de ANSES a la provincia de Santa Fe. ¿Con qué condición? Decía, las provincias no se asusten que aquellas provincias que están bajo la órbita del Estado Nacional, sus sistemas previsionales, vamos a seguir bancando el rojo que tengan, el déficit que tengan estos sistemas previsionales. Aquellas provincias que tengan el control, las provincias del sistema previsional, también lo vamos a seguir solventando, cosa que tampoco sucedió, y es el ejemplo de la provincia de Santa Fe, que tiene una caja provincial, un sistema previsional provincial. Desde el 2006 hasta estos últimos días, se vino detrayendo de forma ilegal, inconstitucional, según la Corte Suprema de Justicia, estos fondos. ¿Qué dijo la Corte ayer en su fallo? Como todos los martes anuncia temas realmente políticamente muy fuertes, que fue inconstitucional esa detracción durante estos 9 años, que la Nación debe pagarle a la provincia de Santa Fe lo que no le pagó en los años desde el 2006 a la actualidad, que se deben actualizar intereses, porque obviamente la plata en pesos que se detrajo en 2006 no tiene el mismo poder de adquisitivo o poder económico que tiene el dinero hoy, digamos. Tal vez en el 2006, por poner un ejemplo muy burdo, era 10 pesos y hoy están 40. Claro, parece que hay mucha simetría. Claro, los 10 pesos del 2006 tendrían tal vez el mismo valor que los 40 de hoy. Y además dice la Corte, debe hacerse cesar esta detracción que está haciendo la Nación a la provincia de Santa Fe, también lo dice por Córdoba, de este fondo, este 15% de fondo coparticipable. Por lo cual, lo que decíamos al principio del programa, ya Santa Fe debería empezar a recibir, y esto muy bien lo que aclaró Juancito Berlanga también, ya debería empezar a recibir este 15% a partir del 2016, que son 4.500 millones de pesos para el año que viene. Claro, pero primero el Estado tiene que disponer de esa plata para después decidir enviarla, en este caso, a la provincia de Santa Fe. En total se cree que está cuantificada por tramos la cuestión de ANSES. En total se cree que son 18.500 millones de pesos lo que la Nación debe en total a la provincia de Santa Fe por esta detracción. Pero además, cuando fue la provincia de Santa Fe a la Corte, fue por los fondos de ANSES y fue por un decreto de la Rúa, que se está hablando poco de este tema, del 2001, que se llamaba Fondo de Autarquía AFIP. Es mucho más engorroso contarlo, pero es más o menos parecido. En un porcentaje mucho más nimio que el porcentaje que detraía el ANSES a la provincia, la Nación también se quedaba con un porcentaje de la recaudación que se generaba en la provincia de Santa Fe y que se estima más o menos que en unos cuantos mil millones o millones de pesos que debería también hacerse cargo la Nación o pagar la Nación por lo que hizo del 2001 a esta parte. En concreto, van a llegar o deberían llegar 4.500 millones de pesos a Santa Fe en el ejercicio 2016. Debería pagar la Nación o en bonos, o en títulos, o cash, o con obras, los 18.500 que le contaba, 18.500 millones de pesos que no pagó, más intereses. Y esto, atención, que también despierta una situación que decíamos al principio, de tensión. ¿Por qué? Porque el ANSES se aprovechó de esta ilegalidad, ¿no?, de esta detracción ilegal, inconstitucional, no lo decimos caprichosamente, lo dijo la Corte ayer, echó mano a esta ilegalidad para financiarse. ¿Y qué financió? Financió cosas realmente muy importantes, derechos adquiridos, la moratoria para los jubilados en principio y la posibilidad de que millones de jubilados ingresen a esa moratoria y se jubilen, ¿no? Viejitos que habían trabajado en negro durante mucho tiempo y que estaban en la nebulosa, en el medio del desierto. Ciertamente la política nacional les permitió cogerse una moratoria y jubilarse. Bueno, ese financiamiento se logró en parte a la detracción ilegal que hizo la Nación con las provincias en todos estos 9 años. Entonces la Nación va a tener un gran problema ahora.
¿Cómo financia a la jubilación de estos nuevos jubilados o a los saberes de estos nuevos jubilados de aquí en adelante? ¿Y cómo le paga a Santa Fe lo que le debe y cómo le paga lo que le debería pagar constitucionalmente a partir del 2016? Dos discusiones que se van a empezar a dar seguramente en materia económica. La discusión es del financiamiento. La discusión es del financiamiento. Ayer decía Ciara que eran, te corrijo, digamos, este punto, digamos, que acaba de mencionar Héctor, eran 4.800 millones de pesos más intereses y los 18.500 millones de pesos más intereses. O sea, estamos, según lo que calcula el ministro Ciara, el ministro de Economía de la provincia de Santa Fe, son 35.000 millones de pesos. Porque le agrega el decreto de autarquía. Claro, sí, el que acabas de mencionar, de la época de la Rúa. Hay que poner sobre el tapete es un fallo, a mi modo de ver, vergonzoso, al finalizar el mandato de la presidenta Cristina, emanado por 2 jueces y medio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 3 jueces. No, 2 y medio, fight, un juez ya renunciado, digamos. No, renuncia el 10 de segundo. Por eso digo, pero un tipo que ya se va, digo, que ya pasó hace 1000 años más o menos. Bueno, el mismo criterio podríamos aplicar con todos los nombramientos más viejo que Evita ahora. Pero lo que digo es, al margen de eso, si Evita viviera sería más joven que Fight, pero al margen de eso, lo que digo es, ¿en serio? ¿De verdad? ¿Qué tiene que ver? No, bueno, digo, porque se terminó hace muchos años su tiempo. Pero no importa, digo, al margen de eso, el hecho de sacar un fallo cuando termina un mandato, después que lo tuviste pisado y cajoneado durante años, y lo sacás en el momento en donde la composición de la Corte es absolutamente payasesca, porque no se han nombrado los que faltan, y tenés 4 ministros, uno ni siquiera lo firmó al fallo. Seguramente a Fight se lo mandaron a firmar a la casa, como pasó con no lo digo socarronamente, digo con lo que pasa. Asegurando algo que no sabes. Bueno, pero es lo que pasa en el último fallo. Bueno, pero no sabes si pasó en este. Fíjate que tenés un tipo que maneja, digo, la Corte. Fíjate pero el poder, fíjate vos, esta Corte, tremendo. si la Corte lo resolvía, qué sé yo, un año atrás, era el golpe del Partido Judicial. Claro. ¿Cómo? Era el golpe del Partido Judicial. Si lo resolvía hace un año atrás. Un año atrás. Ajá. Porque uno puede consultar esto con varias fuentes que tiene, y a mí me decían, por ejemplo, que en un momento en la gestión provincial intentó cobrarse la deuda llegando a un acuerdo. Y judicialmente, y Zaffaroni se comprometió a hacerlo, y durante 2 años no votó Zaffaroni esa posibilidad. 2 años. Zaffaroni, para que nadie quede afuera, Eugenio Zaffaroni, que fue ministro de la Corte y que renunció creo que hace un año atrás. Digamos, hubo mucha voluntad de la provincia de Santa Fe, incluso en perder plata. Perder plata significa quedarse también con mucha plata. Como son habitualmente los arreglos de extrajudiciales. Como son habitualmente los acuerdos, no, y judiciales también, Rodrigo, y judiciales también. Y sin embargo no hubo ánimo. Cuando había una corte que era había mucho más miembros, sí, claro. Cuando había mucha más plata en las reservas, cuando había mucho más disponibilidad. Está bueno lo que decís, porque puede decir, en pleno proceso, digamos, en plena gestión, digamos, de Cristina, se lo pudo haber tomado a esta decisión judicial como un acto de... Un golpe económico. Sí, un golpe económico y hasta... El partido judicial, decía Cristina. El partido judicial era claramente apuntaba a Lorenzetti y la corporación judicial. Es interesante ese análisis, o sea, para pensar cómo habría reaccionado el kirchnerismo en un año 2014, un 2013, digamos, si se hubiera tomado esta decisión. O sea, se hubiera sido una guerra. ¿Qué pasa si no paga Macri? Asume Macri y dice no vamos tendrá que negociar con los gobernadores. No vamos a hacer frente. De todas formas, es un fallo, a mi entender, muy político que marca la cancha al presidente que viene. No queda ninguna duda. Más allá de lo justo del fallo, por lo menos para mi consideración. ¿Marca la cancha o es Sí, marca la cancha. Le está diciendo al presidente que viene, bueno, tranquilo. ¿Pero a pedido de quién? ¿De Macri? No, yo no creo que de Macri? Si el que más perjudica a Macri. ¿No creen que ha pedido de Macri? Pero si la continuidad jurídica del Estado tiene continuidad jurídica, por más de que cambie el gobierno, ¿quién paga? ¿Quién tiene que pagar? ¿Qué gestión tiene que pagarlo? Pero si Macri estaba de acuerdo con el pedido del reclamo... Pero va a estar de acuerdo con un fallo que te haga que corte de plata a San Luis, a Córdoba y a Santa Fe. Pero a ver, vos decís que Macri hace esto para victimizarse. Yo creo que hace esto porque esto es me parece a mí, es un acuerdo, así como
durante todo este tiempo la Corte retuvo fallo con un acuerdo con el gobierno, seguramente. Con el gobierno kirchnerista. Claro, como suele hacer la Corte. Todas las cortes, sí. Todos los digo de la historia. Carlos Menem dijo, si hay un espacio político en la justicia, está en la Corte Suprema de Justicia, digamos, y es así. Me parece que es parte también de un plan de Macri de plantear, tenemos que asumir al gobierno en medio de un despiole, digo. Entonces, ¿pero te parece que necesita este fallo para decir eso? Sí, yo creo que suma. ¿Ustedes creen que la Corte toma esta decisión sin consultarlo con el nuevo presidente? Perdón, pero vos abonás la teoría de que estos 3 o 4 primeros pasos que está dando Macri es de acuerdo a una estrategia de caos. O sea, yo claro, necesito generar un clima de caos, claro, a propósito para victimizarse y para victimizarme, claro, y decir, mirá cómo salí como un gran piloto de tormenta. Claro, ¿y cuál fue el anuncio que hizo hoy Macri? Cuando le preguntaron, dijo, voy a intervenir el INDEC, que dijimos que lo va a hacer, además va a hacer un planteo de, el país es un escándalo, está lleno de pobres, no me alcanza la plata, tengo que salir a pedir crédito internacional, y a tomar una medida de emergencia en el tema seguridad. ¿Y qué es lo primero que dijo hoy? Respecto de las protestas. Que no me hagan piquete, vamos a reprimir los piquetes. Entonces, me parece que es parte todo de un andamiaje que está preparando Macri su primera medida de gobierno. Entonces, como periodistas, digamos, nos tenemos que dedicar a otra cosa, realmente, porque estuvimos pegándole a Macri durante toda la campaña electoral diciendo de los anuncios, digamos, de derecha que había realizado. ¿Qué sí es eso? Pero a ver, en esta cuestión me parece, ¿no? Cualquier político en campaña opina cualquier cosa, no es la primera vez que mienten, digamos, descaradamente a cualquier persona, a cualquier sociedad, no importa si es la sociedad yanqui o la sociedad de Tailandia. Lo que pasa es que me parece realmente, digamos, que la teoría del miedo estaba abonada en que este tipo, Macri, iba a tomar las decisiones más allá de lo que hoy puede llegar a pasar con una economía real y fallo de la Corte. Pero esto es no hacerse cargo, es buscarle los motivos para los cuales tomar esas medidas. Me parece que... si estamos todos... Una cosita. Me parece que no le sobra nada a Macri para poder generar esta cuestión. Si estamos todos de acuerdo que la Corte Suprema de Justicia es un órgano político de la justicia, sí, y que toma decisiones en base a acuerdos políticos, ¿ustedes se creen que la Corte tomó esta decisión sin tener un acuerdo con Mauricio Macri? Al revés, pero si el razonamiento es la conspiración mundial, ¿a quién beneficia traer el bidón de nafta al incendio? ¿Al kirchnerismo? Entonces se lo hicieron esto, ¿por qué se lo hicieron? ¿Por qué tomaron este fallo? ¿Lo tomaron sin consultarlo con el próximo presidente? Pero estamos diciendo que si hablamos de la conspiración, yo por lo menos, estamos hablando de la conspiración mundial, porque como estamos hablando ahora, porque no tenemos información, no sé, salvo que vos tengas información ultra fina. No, pero... porque estamos hablando de generalidades. No, dato concreto. Un escenario peor, cuanto peor mejor. Pero dato concreto, Héctor. Pero beneficia más en ese escenario de caos, sí, y de que te entra agua por todos lados, beneficia más al kirchnerismo que a Macri. ¿Por qué? Y sí, porque el kirchnerismo va a ser oposición y además porque el muerto le queda para pagar la deuda al gobierno que viene. Yo me estoy yendo en 10 días, Juan. Sí, ¿por qué no puede haber sido al revés? El acuerdo hubiese sido, no saques el fallo hasta que no pasen las elecciones. ¿Ustedes creen que la Corte tomó esta decisión sin consulta con Macri para ponerle palos en la rueda a Macri? Al presidente electo, recientemente electo, que Lorenzetti dijo, yo me voy a poner de punta y le voy a tomar un fallo a Macri. Hay una cuestión que desbarata de esta teoría, Juan. ¿Cuál? ¿Cómo va a ser la conformación legislativa del próximo Congreso? ¿Quién va a tener el aval para el endeudamiento del país? Lo va a tener el Congreso, con una mayoría del Frente para la Victoria. Entonces, ¿cuán cómplice es el Frente para la Victoria en la teoría del caos? Ya anunció que va a gobernar con decreto de necesidad de urgencia. Son todos los anuncios que hizo hoy. A ver, hoy a la mañana dijo, decreto de necesidad de urgencia. Dijo, voy a reprimir las protestas sociales. Dijo, vamos a sincerar las cuentas, vamos a intervenir. Todo esto lo planteó hoy. Los últimos megacángeles, los últimos acuerdos se hicieron sin aprobación de referéndum del Congreso. Todos los endeudamientos más importantes que haya tenido la Argentina en los últimos años se hicieron sin aprobación del Congreso, sin
sin acompañamiento del Congreso? No, de hecho, 2001 nace a partir de querer comprar voluntades legislativas. Bueno, eso con respecto a la Valesco fue por la ley de flexibilización laboral. Estamos hablando de endeudamiento, el megacanje. Cuando Caballo toma la decisión en el año 2001, era el paquete, llegaba la guita, pero aprobame estas leyes. Era el paquete. No sé si era el paquete. ¿Cómo no? A ver, pero estamos suponiendo. Pero no hay información yo te doy real la de plata, eso. pero vos aprobame esta ley. Pero, a ver, los últimos endeudamientos del país, ¿lo votaron o no lo votaron? Estamos hablando hace muchos años. Estamos hablando hace 14 años. Qué bueno. O 15. Pero, a ver, muchos eran diputados y senadores. Los diputados y senadores, si le generan, le aprueban un endeudamiento a Macri, manteniendo esta teoría, o sea, vos sos diputado, estás manteniendo esta teoría, y vos le vas a votar este paquete de medidas, digamos, a Macri para endeudarse, sos tan cómplice, digamos, como no creo que le vote. No creo que... Bueno, entonces por eso te digo, no creo que salga así nomás el endeudamiento tampoco. Si está haciendo todo esto Macri para generar la teoría del caos, después pasamos de la teoría del miedo a la teoría del caos, para endeudarse, victimizarse y luego endeudarse, bueno, pero hay un parate. La mayoría de la Cámara de Diputados, la mayoría muy grande de la Cámara de Diputados es del kirchnerismo. Sí. Digo, va a tener que comprar muchas voluntades entonces. 109 creo. Probablemente, y si no lo hará por decreto de necesidad de urgencia. No, porque me parece que el endeudamiento no puede ser por decreto de necesidad de urgencia. Hay muchas cosas que constitucionalmente estaría bueno, digamos, repasarlo para mañana, pero yo estoy seguro la toma de deuda no puede ser. La toma de deuda, digamos, tiene que pasar sí o sí si ANSES queda por el Congreso. Si ANSES queda desfinanciada y Macri sale a decir la única forma que tenemos de soportar 2 veces las jubilaciones, la asignación universal por hijo, el procrear, el progresar, tomando deuda. Y señores legisladores, ustedes tienen la responsabilidad. Pero ¿cuántas cuestiones se ha bancado el kirchnerismo siendo gobierno? Me parece que estaría bárbaro que el inclusive el conflicto del campo. La última derrota, la última derrota que tuvo en la sociedad, o sea, porque le ganaron el mensaje, le ganaron la calle, le ganaron el discurso, fue el conflicto del campo, creo. Año 2008, 2009. Así todo, el kirchnerismo como parte del peronismo, digamos, un partido, digamos, que gobierna hace 60 años, hizo lo que fuera, digamos, para mantenerse de pie y seguir estando vigente. Hoy va a tener la mayoría, digamos, de la Cámara de Diputados. No absoluta, no con libertad absoluta. Pero no va a tener quórum propio. Te sobra. No va a tener quórum propio, que eso va a ser una gran diferencia. Te sobran diputados, para decir, ante la traición a la patria que quiere hacer Macri, si ellos lo ven así, ¿no? Estás contando que todos los diputados del kirchnerismo van a estar dentro del kirchnerismo. Ojo con tu análisis, porque la garrocha la tienen está en la orden del día. Pero, a ver, pero entonces estamos adelantando, ¿no? ¿No asumió Macri? Realmente, por ahí yo te voy a terminar dando la razón a la gente sobre la teoría del miedo. Pero realmente no asumió Macri y ya estamos hablando de House of Cards. Pero a ver, apareció. Pero realmente. Pero Rodrigo, pero no porque se nos ocurre. Pero no es porque no se hay un hecho fáctico. ¿Cómo que nos acaba la Corte Suprema de Justicia de aprobar semejante fallo? fallo? Parece un oráculo diciendo pasó va esto. Va a pasar esto, porque boludo. yo estoy viendo que dentro de un tiempo hay que endeudarse. ¿De dónde va a salir la plata que hoy tiene el ANSES entonces? Vamos a plantearlo seriamente. Digo, la Corte, insisto con la misma pregunta, ¿ustedes creen que la Corte Suprema de Justicia toma un fallo sin consultarlo con el nuevo presidente? La Corte Suprema de Justicia, en esto capaz que le termino dando la razón a Cristina, no por los golpes, es un partido, tienen presupuesto propio, tienen el presupuesto le permite incorporar gente, sacar gente y disponibilidad de esos fondos. Yo no digo que es un jugador libre, es un grupo de presión que opera como un jugador libre, pero ciertamente la Corte fue la que termina bancando la constitucionalidad de la ley de medios. La Corte que frente a ciertos momentos, frente a ciertas situaciones fácticas en donde no podés ya más hacerte el sonso, resuelve, no te diría resuelve de manera ingenua por el bien, por lo justo, pero muchas veces no tiene escapatoria. Pero además el Estado tiene muchísimas herramientas como para poder
para poder tirar los pagos más importantes, digamos, de esta deuda, de los 80.000 millones de pesos, digamos, que se calcula que tienen que ir para Santa Fe, Córdoba, San Luis y me falta una cuarta. Esas tres. Santa Fe, Córdoba, no, son tres. San Luis, no, falta una cuarta, son tres. Son cuatro, digo. Son 80.000 millones de pesos. Digo, tiene para poder negociar, sentarse con los gobernadores. Digo, a mí me parece, digamos, que estamos salteando etapas cuando un presidente recién, digo, no lo votaría nunca Macri, pero recién está dando sus primeros lineamientos y además ni siquiera asumió. Con el agregado de que ayer se quiso sentar con Cristina y ni le atendió. Digo, no sé, a mí me parece que estamos... estos fallos, digamos, tienen que servir también para lo positivo. Creo que, como lo escuchaba o lo leí, digamos, a Miguel Rondina, digamos, que es un constitucionalista al cual yo respeto, y muchos otros juristas, digamos, que fueron consultados por este fallo histórico de la Corte Suprema. Yo creo que hay que ver el lado positivo. A partir de ahora, realmente el Congreso que viene, donde va a tener mucha mayoría, no poca, mucha mayoría, una gran mayoría, el kirchnerismo, más allá que algunos salten el cerco, van a tener que invertir la pirámide de la coparticipación federal. ¿Cuándo se renueva la legislatura? ¿En 2017? ¿No? Ahora. El 11 de diciembre. El 11 de diciembre, siempre claro, el nuevo tenemos Congreso. elecciones en octubre, claro. Cambia el mapa, digamos, con respecto a... se atomiza el oficialismo, porque ya dijeron los radicales que no van a formar parte del mismo bloque, digamos, con el PRO. Una cosa... Sí, recordemos, ¿quién dijo en este programa frente al reclamo de Santa Fe? No tiene entidad legal. No tiene entidad legal, bueno, Marcos Clery, la cámpora. Bueno, avísenle a Marcos Clery que la no solamente tuvo entidad legal. Pero lo dijo Silvina Frana y lo dijo Perotti también, o sea, le pifió... Más moderadamente. Bueno, pero... es verdad, una cuestión de formas, dijo, lo dijeron todo. El reclamo de Wiener, porque le pegaron a Wiener como candidato a senador, el reclamo de Wiener va a terminar siendo un fracaso. Bueno. Pasa que iba en contra también del discurso del momento en la época de elecciones. Hay que contextualizarlo también, ¿no? Lo decía fuera de cámara. Yo creo que Wiener salió cuarto. Lo trataron de tibio. Lo trataron de la rúa. Lo trataron de todo. Wiener, con su reclamo, con un bufete de abogados importante, mixto entre Santa Fe y porteños, consiguió que por lo menos en el país el próximo gobierno y el próximo Congreso tengan que realmente discutir la coparticipación federal, que hace 20 años es debate en la política y nunca se consiguió nada. Cada vez más centralizado, unitario. Realmente hay que hacer el debate sobre la coparticipación federal. Algún día se lo escuché a Mercier esto. Realmente, mirá que Mercier dijo, hay que invertir la pirámide de la coparticipación federal. Bueno, el pez por la boca muere. Macri también habló 20.000 veces, siendo jefe de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 20.000 veces habló de la coparticipación federal. Los santafesinos lo mirábamos a Macri, che, mirá cómo hace, la cantidad de cosas que hace en Capital Federal. Claro, con la plata de todos nosotros. Yo creo que la coparticipación federal la que más va a terminar perjudicando es a Capital Federal. Pero ese es un debate que se va a tener que realizar en el Congreso Nacional. Por eso me parece que hay muchos pasos por seguir antes de la teoría del caos y el endeudamiento, que yo creo que el endeudamiento lo iba a hacer Macri y Scioli. Ahora, un endeudamiento con estos parámetros económicos de deuda provincial que hay que pagar, estamos hablando de 80.000 millones de pesos, tiene que ser un endeudamiento de por lo menos 8.000 millones de dólares aproximadamente al dólar oficial de hoy. No sé si los paga todos juntos, Rodrigo. Por eso tenés hasta 30, no sé, a ver, hay pagos de deuda, digamos, de 100 años, 50 años. Digo, no es que va, pero por eso digo, que negociar Lifchitz. Y además se tiene que sentar Lifchitz con Macri, claro, capaz que se van a tener que, después el gobernador que venga va a tener que sentarse con el presidente que venga. Digo, son deudas tan abultadas que no es que se paga de un día para el otro. Y lamentablemente se echaron mano a una situación ilegal para financiar algo muy justo. ¿Y cómo se va a resolver esto? Porque Perotti y el Frente para la Victoria van a tener que explicar que durante 9 años
ilegalmente le sacaban la plata a Santa Fe. Y lamentablemente, gracias a esos fondos, digo lamentablemente porque van a perder algunos sectores, espero que no, se llevó adelante una medida económica muy respetable, que fue la de incorporar a nuevos jubilados en el país. Entre otras. Ilegalmente lo hicieron, Juan, durante 9 años. Pero entre otras. Pero lo hicieron con un hecho injusto, ilegal. Por eso la asignación universal por hijo, del mismo lugar. Con un hecho inconstitucional. El plan Progresar también del mismo lugar. Sí. El plan Procrear también del mismo lugar. Con un hecho ilegal. Sí. Es como decir, es como justificar, qué sé yo, cuestiones horribles, pero bueno, ¿te parece? Le dimos de comer a un viejito, ¿viste? Me parece que hay que empezar a decirlo. No, yo no pongo esto como ejemplo, digo, si falta explicártelo, Sergio, digo, es como decir, reviento a una mansión para darle de comer a un viejito, justificando, tal vez no es el mejor ejemplo, justificando un hecho aberrante, un hecho ilegal. El hecho ilegal fue que durante 9 años, el peronismo, que también Juan Berlanga apoyó el reclamo en la Corte, no sé si lo recuerdas. Porque Obey fue. El que no fue Rossi. El que no fue Reutemann también. Fue candidato del Frente para la Victoria, digamos, en un momento. Estuvo Rosana. Todos sabían que era ilegal. Todos sabían que era ilegal la detracción. Esto que me parece que tiene que quedar claro. Y esa es la discusión de acá en adelante, de que hay que respetar las leyes, porque pero además una obviedad, ¿no? El dinero que le falta a la provincia de Santa Fe también le falta a la gente de la provincia de Santa Fe. No creo. ¿Cómo que no? Y no creo, porque si te pones a contar a cuántos jubilados, a cuántos niños, y si te pones a contar, el número da un poco más, que era lo que planteaba Perotti, Frana y demás, ¿no? Está bien. Faltan puentes, faltan escuelas, un montón que podías haber financiado con eso. Entonces, Tal vez pudo haber tenido su propia asignación universal o sus propias asignaciones familiares, la provincia, con esa plata. Está bien, no lo sabemos. Lo bueno es que ahora... O el gobierno pudiese haber buscado otra forma de financiar lo bien que ha hecho con eso, no de una manera ilegal. Lo interesante va a ser también el debate de para qué se va a utilizar la guita. Es lo que dijimos al principio del programa. ¿Para qué se va a utilizar? Y que el socialismo le pague los 16 millones a Pablo Oliver, que también si sigue con el ejemplo, es toda una cadena de favores. Le debe 16 millones a Pablo Oliver, que está reclamando por nota. La participación federal implica eso, justamente, invertir la pirámide, cuando decimos, es que no centralizar tanto, digamos, en el gobierno central, valga la redundancia, pero que también las provincias se hagan cargo de un montón de cuestiones. Ahora va a tener que empezar, digamos, realmente una reforma, no solamente del Congreso Nacional, sino también una reforma constitucional aquí para las autonomías municipales. Las autonomías municipales, qué plata se va a girar justamente a los municipios y comunas, cómo se van a financiar. Va a ser todo un debate. Acá, digamos, no es que el beneficiado es Lifchi, va a estar arriba del cofre de la felicidad. Los intendentes y presidentes comunales, los sindicatos, yo ya le dije esto, todos van a ir, 4 lucas y medio de millones de pesos. Si le pagan, si viene esa plata. Bueno, si llega a venir esa plata, por eso te digo, a mí me parece que no hay que anunciarlo, hay que sí como un logro político e institucional. Político, porque de la política, Wiener el emblema, listo, pero institucional también. Ahora, toda esa cuestión de cómo se va a financiar, cuándo llega la plata y para dónde va a ir, es un debate realmente, digamos, que tienen que dar los políticos de la provincia de Santa Fe.